Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, amén, nos dé de su paz, mientras nosotros seguimos caminando por las veredas de este mundo. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo una vez más. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan capítulo 2, versículos del 18 al 21 y luego el versículo 27. Vamos a empezar esta serie de una manera más ordenada. Por cierto, la habíamos iniciado antes de mi viaje, pero dado que viajé, pues se interrumpió. Así que vamos a comenzarlo de una manera más ordenada y para que pues quede como precedente para nuestros hermanos que vayan a venir después y pues tengan de dónde estudiar o al menos a dónde encontrar ayuda cuando toquen este tema, ¿sí? Vamos a hablar de los ungidos de Dios o los verdaderos ungidos, ¿sí? El verdadero ungido, o vamos a ponerlo en plural, los ungidos de Dios, ¿sí? Gloria a Jesucristo. Primera de Juan, sí, así les dije, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 21 y luego brincamos al versículo 27. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mire cuándo se están dando estos reportes. Ojo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿De quién está hablando ahí? De los anticristos. Los anticristos, recuerden ustedes, para que nosotros podamos hablar de algo que está en contra de la luz, pues se está hablando de las mismas tinieblas, ¿ve? Que comenzaron a de pronto no entender a la luz y comenzaron a alejarse. Recuerden, todo aquello que se aleja de la luz es simplemente tinieblas, ¿ve? Todo aquello que se aleja de la palabra es antipalabra, ¿ve? Si no es de Dios es contra Dios, ¿ve? Si no es del reino de Dios es del reino de Satanás. Simple, claro y sencillo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Capten eso, no solamente estamos ungidos, sino que dice que tenemos el conocimiento de todas las cosas. Así que no es cualquier tipo de individuo y de unción de la que estamos hablando aquí. En el versículo 21 dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, pues la conocen, es cierto, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Antes de brincarnos, vamos a leer lo que sigue, ¿ya? Para que capten bien la esencia de cómo va esto. Esto es el apóstol Juan escribiéndole una carta, ustedes saben, a la iglesia, y quiere dejar bien en claro lo que él está hablando. Así que no son palabras así al viento, sino que son cosas que necesita él que la iglesia guarde como un testimonio fiel de lo que debiera de ser un verdadero ungido de Jesucristo. Así que Juan aquí está hablando acerca del anticristo. Y mire lo que él dice ahí. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Recuerden, nosotros somos personajes que estamos aquí para cumplir dos propósitos: el eternal y el del tiempo, ¿sí?
Recuerden, delante de Dios, y cuyo objetivo era pues lograr lo que se tenía que lograr aquí en la esfera del tiempo. Recuerden, entonces al Padre, ¿sí?, que es todo lo que tiene que ver con lo eterno, lo inaccesible, y que se ha venido a desarrollar en estas esferas del tiempo, ¿sí? Tiempo y fuera de tiempo, un doble propósito. Entonces, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Dios nos ayude. Vamos a orar. Amado Dios, estamos aquí, Padre Santo, con expectación de todo lo que tú nos vayas a hablar y todo aquello que vayamos a aprender, Señor. Concédenos en tu gracia que podamos canalizar todo esto de tal manera que pueda ser un arma maravillosa en nuestras manos para poder, Señor, ante todo, verte como quien tú realmente eres y para deshacer todo argumento del enemigo, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder ser cristianos completos, eternales y, Señor, completamente la manifestación de ese tu deseo en este mundo, mientras caminamos por las veredas, Señor, de la tierra. Padre, ayúdanos, Señor Jesucristo. Es nuestro deseo de todo corazón que en verdad podamos ser esos tus embajadores, quienes podamos mostrarle al mundo entero que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que todavía, Señor, hoy tu poder de resurrección se está manifestando sobre los confines de la tierra. Padre, gracias. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Tomen asiento. Gloria al Señor. Entonces, rápidamente se darán cuenta que nosotros no podemos decir que somos de Dios y de pronto al mismo tiempo negar sus designios, ¿me entienden? Si somos de Dios, tenemos que cumplir los deseos de Dios. Ahora, si estamos cumpliendo los deseos de Dios, tienen que ser netamente los deseos eternales de Dios, no caprichos nuestros temporales, que de pronto se nos ocurrieron. Eso es algo que debe de mantenerlo siempre presente, dado que muchas personas piensan que obviando o lo uno y abrazando lo otro, o obviando lo otro y abrazando lo uno, ya son hijos de Dios. No es así. Nosotros somos seres completamente integrales y eternales. No podemos venir a hacer la palabra o la manifestación de la palabra y al mismo tiempo, por medio de las acciones que decimos, entre comillas, que son la manifestación de la palabra, mostrar cosas que no son propias ni características del Todopoderoso Dios, cuya presencia o cuya persona es reconocida a través de todo lo que nosotros podamos manifestar. Recuerden, nosotros somos los proyectores de Dios, ¿sí? Si estamos proyectando a Dios, eso tiene que ser netamente Dios. Palabra sobre palabra, un poquito aquí, otro poquito allá. Todo tiene que ver con Dios. Porque si no es así, si apenas un poco de todo lo que estamos proyectando no me está mostrando a Dios, ahí huele a peligro, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado y mucho discernimiento. Ya estamos muy avanzados en el tiempo como para pensar que vayamos a fallar y de pronto no vaya a ser que estemos peleando contra el mismo Dios. A Dios se le conoce por sus características, a Dios se le conoce por su palabra, Ya no estamos ya para jugar a la iglesia, ya no estamos ya para pensar que nos podamos equivocar. Si tenemos el Espíritu Santo, sabemos qué es exactamente lo que está sucediendo y tomando lugar en nuestro medio y alrededor de nosotros, Así que es importante que podamos captar con un espíritu. Ustedes saben
muy maduro lo que las Escrituras nos dicen y nos revelan cada vez que vienen a nosotros. No fue Pablo, y no vino Juan, y no vino Pedro, ni Judas, ni Filemón a escribir cosas simplemente porque querían dejar algo ahí autografiado por ellos. No, Señor. Ellos sabían que había un peligro grande y la iglesia estaba siendo parte de una cacería, ¿ve? Y de una persecución, cuyos principales auspiciadores no estaban viniendo de allá afuera, sino que estaban saliendo de aquí mismo, de adentro, ¿ve? Y entonces a ellos es que se les llama el anticristo, ¿ve? Todo lo que esté en contra del Espíritu de Dios. Así que Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza y cáptenlo y no se dejen perturbar o engañar por estos espíritus de error. Entonces viene el apóstol Juan y dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Estamos llenos de gracia de parte de Dios. Gracia de parte de Dios. Y conocemos todas las cosas. Recuerden ustedes que para que yo y quien quiera que hoy se denomine la novia de Jesucristo, tiene que cumplir sobre su vida algo que escrituralmente ya no se puede pasar por alto. Nosotros, la primera cosa que debemos de buscar es ser investidos de poder de lo alto. Si no, ni siquiera nos vamos a poder mover a diestra y a siniestra sin cometer errores, porque tenemos que llegar a ser perfectos. ¿Ve? Estamos en el año 2018 y Dios sabe si va a haber 5 o 6 años más o no sé cuántos años más. ¿Ve? Pero ya debiéramos de caminar hacia la perfección. ¿Ve? Entonces, como creyente, como una persona que recién ha llegado a los pies de Cristo, ¿qué es lo que tengo que buscar? Como sea y acomodé lugar, acomodarme al supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es? Que seamos perfectos. ¿Ve? El ministerio o la misión del ministerio quíntuple tiene como propósito perfeccionar a los santos. Así que usted va a ser perfeccionado. Si usted no busca la perfección, es porque simplemente no está entendiendo las Escrituras. Esto no se trata de ser buenos cantantes o de ser simplemente asistentes de iglesia o de conocer la historia bonita de lo que es y significa la religión para el mundo entero. Esto nos habla de perfección. Esto nos habla de algo pues que en verdad va más allá de todo aquello que a veces en el principio estábamos expectando. ¿Ve? Entonces, ¿tiene un punto de llegada? Sí. Y hacia allá es donde nosotros tenemos que dirigirnos. Entonces, dice, nosotros tenemos, los que no somos del anticristo, tenemos la unción del Santo, en mayúsculo está, y conocemos todas las cosas. Alguno me va a preguntar, porque yo sé que eso va a ser así. Cuando la palabra usa la palabra santo, en las Escrituras encontramos esta palabra, la unción del Santo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que es sagrado, físicamente puro, ¿ve? Sin culpa, o religioso, ¿ve? Consagrado, santísimo. Así que esto no tiene ninguna mezcla de nada que tenga que ver con aquello que sea ajeno a Dios, ¿sí? Estamos hablando de algo que es muy sagrado, que es físicamente puro y sin culpa. Me encanta. ¿Cuál es esa palabra que se usa ahí para hacer referencia a santo? Es la palabra griega hagios, o también se pronuncia hagos, ¿ve? Hagios, que nos habla pues de lo que es sagrado, ¿ve? Dios es sagrado, ¿ve? Estamos hablando de personas sagradas, ¿ve? La unción del sagrado. No hay nada sagrado en el diablo, ¿verdad? No hay nada sagrado en el infierno. Ahí todo es perfecto, todo es puro, ¿ve? Gloria al Señor. Entonces, nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. ¿De quién estamos hablando?
de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hoy día hay un debate grande a nivel mundial, la gente está despertando. No sé si se han dado cuenta, pero hay algunos por ahí que han comenzado ya a darse cuenta que todo esto se estaba yendo para todo lugar menos para donde Dios dijo que vayamos. ¿Ve? Y tenemos todo tipo de ismos, tenemos todo tipo de credos, ideologías y cosas por el estilo, pero lo que menos tenemos es exactamente esto. ¿Ve? Un pueblo que tenga la unción del Santo y conozca todas las cosas. Vamos a algunos lugarcitos aquí nada más en la capital de esta nuestra nación y vamos a encontrar que hay mucha gente ignorante de lo que debieran de estar haciendo hoy delante del Todopoderoso. Hay pentecostales que hacen más que cualquiera de ellos, ¿ve? Y los pentecostales están buscando hoy por hoy más y más y más y más y más y más de Dios, ¿ve? Como ustedes no lo han podido ver todavía acá, yo vengo de un país ahora que acabo de visitar, donde puede usted ver a los pentecostales que están en la imperiosa necesidad de ponerse en línea con Dios. Y están buscando, y están buscando, y están buscando. Tenemos allá pentecostales en Haití que han comenzado a enfrentarse con los brujos, ¿ve? Que habían tenido por años y años a Haití bajo esclavitud y pobreza, ¿ve? Tenemos gente que está empezando pues a darse cuenta que todas esas cosas a las que le tenían miedo, bueno, ya no les tienen que temer, ¿ve? Porque hay un Dios, hay un espíritu, hay un poder que es más poderoso que toda magia o todo poder que el diablo le haya designado a sus agentes en este mundo, ¿ve? Entonces los pentecostales ya comenzaron a despertar. Por años y años ha habido en Haití mitos de zombies, que eran personas embrujadas, ¿ve? Controladas por poderes maléficos y sujetos a esclavitud de hombres, ¿ve? Sujetos a esclavitud de hacendados, quienes les hacían trabajar de gratis, ¿ve? Apenas por unos puñados de comida, ¿ve? Gente que había perdido completamente la conciencia, había perdido completamente noción del tiempo y que, como lo dice la palabra que acabo de mencionarles, eran literalmente muertos en vida, ¿ve? Y se les apodaba zombies, ¿ve? Entonces esas personas han comenzado a ser despertadas, ¿ve? Las universidades en los Estados Unidos, las más importantes, han hecho estudios sobre este fenómeno que sucedía en Haití, ¿ve? Y bueno, pues se dieron cuenta que estos usaban un típico de fármaco que bloqueaba las neuronas y no sé qué tantas células en el cerebro, y a las personas las hacían dependientes, ¿ve? Las convertían en sus esclavas, ¿ve? Que se movían por decisión de ellos simplemente, ¿ve? Entonces, eso está demostrado, pero Dios ha comenzado a liberar, ¿ve? Dios ha comenzado a hacer obras maravillosas en países como Haití y otros países que estaban pues hundidos en todos estos ritos satánicos, ¿ve? Del vudú y tantas cosas. Entonces nos estamos dando cuenta que hasta el mismo Pentecostal se está poniendo al corriente, que está pues perdiéndose de algo, ¿ve? Y hoy día tenemos a muchos creyentes del mensaje que solamente por tener los libros de William Branham y vivir unas vidas indignas, impías, ¿ve? Y que para nada huelen a sagrado, piensan que se van a salvar, y eso no va a ser así, ¿ve? Eso no puede ser así. Usted puede tener los mensajes y aún con todo y su mensaje irse al infierno, ¿ve? Entonces necesitamos comprender qué es lo que nosotros fuimos llamados a hacer. Necesitamos comprender qué es lo que nosotros realmente debiéramos estar haciendo hoy delante de los ojos de todo este mundo. Así que la primera cosa para entender que somos verdaderamente ungidos por Dios, o sea, verdaderos hombres de Dios, ungidos por Él, es que tenemos o debiéramos de tener la unción del Santo y en consecuencia conocer todas las cosas. ¿Qué cosa es eso? Juan capítulo 14 en acción. Y cuando yo me vaya, vendrá el Consolador, el cual les enseñará todas las cosas, ¿ve? Los guiará a toda la verdad. ¿De qué nos está hablando? Lo mismo que hizo Jesús que hagan estos hombres y mujeres allá cuando Él ascendió. Vayan a Jerusalén y quédense en el aposento alto hasta que sean embestidos de lo alto.
Fíjense lo que está pasando aquí. Más adelante ustedes se van a dar cuenta que viene Juan y dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros nunca hubieran salido aquí. ¿Qué está diciendo él? Que se fueron caminando por aquí, por allá y más allá con un papel, que no era nada santo ni sagrado, y difundiendo no la palabra sino la antipalabra. Entonces, de aquí mismo es de donde sale el perseguidor, el acusador. Nadie te va a acusar si no te conoce, ¿o verdad? ¿Alguien va a venir afuera y te va a acusar? No, tiene que conocerte. Y a ese le llaman Satán, el acusador de nuestros hermanos. Entonces, miren, y más adelante en el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en nosotros. Esto es la continuidad nada más de lo que dijo Pablo, ¿no? Que si el espíritu de Jesús, que si el espíritu de aquel que estaba en Jesús, está en nosotros, va a ser exactamente lo mismo que hizo con Jesús. Si él le resucitó de los muertos, a nosotros también. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Gloria al Señor. Entonces el profeta viene y dice, ¿qué es la unción correcta? Él viene y dice, de acuerdo con la palabra, y vamos a leerlo en Gálatas 5:22. Si lo leemos, Gálatas 5:22 dice la palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 22. La palabra del Señor dice así. En cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Y no existen leyes contra esas cosas. ¿Se dan cuenta de qué se trata? Simplemente fluye. Cuando el amor es fingido uno se da cuenta. Ninguna de estas cosas puede venir y personificarse, porque uno se da cuenta. Cuando todas estas cosas se personifican uno se da cuenta, porque va a haber un instante donde eso va a tener que alterarse en algún momento. Hemos tenido muchos personificadores. Los personificadores, hermano, en algún momento se tienen que sacar lo que se llama la máscara. ¿Ves? La máscara. Y vamos a tener que reconocerlo. Entonces, según la palabra, ustedes pueden leer todo ese capítulo en Gálatas. Ahora estamos en culto, no nos vamos a poner a leer toda la Biblia. Eso es algo que usted debiera hacer todos los días. Eso debiera de ser su diario obrar. El profeta sigue diciendo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, paciencia, mansedumbre. Y no hay evidencia visible de eso, ni una carne. Es todo en el reino de lo sobrenatural. Eso es correcto. Es la fuerza oculta que hay en todos y cada uno de nosotros. La vida de Jesús que ha venido de nuevo sobre ustedes, los creyentes, que pusieron sus manos sobre su cabeza y confesaron que estaban en error. En otras palabras, ¿qué es la unción correcta? El profeta te lo está diciendo acá. Es la vida de Jesús que ha venido sobre ustedes, los creyentes. Ahí lo dice. Todo lo que acabamos de leer, todo lo que les acabo de mencionar, se resume en esto simplemente. Amor, gozo, paz, mansedumbre, paciencia. Todo esto, dice él literalmente que es la vida de Jesús que ha venido de nuevo sobre ustedes, los creyentes. Si no vemos la vida de Jesús en nosotros, hermano, hay algo malo. Hay algo completamente errado, fuera del contexto. ¿Me capta? Como estaba hablando el otro día con unos hermanos en estas reuniones de compañerismo que se daban allá en los Estados Unidos.
en la frontera con México, en una de las iglesias más conocidas por la rectitud que hasta el día de hoy se conocen, venían cuántas personas a visitar esa reunión de compañerismo, y saliendo de esa reunión de compañerismo era que se daban estas famosas y bien conocidas, pero también bien protegidas, para que nadie sepa al respecto, pero ya se sabe, gracias a Dios, violaciones de niños y niñas. Entonces, ¿cómo puede usted decir que es un hijo de Dios, que es un creyente de la palabra, cuando usted tiene ese tipo de cosas saliendo de usted? ¿Y quiénes cometían estos actos? No eran los creyentes o los que venían a la iglesia, simplemente eran pastores. Y algunos de estos apoyados por sus propias esposas para cometer estos actos. Entonces, nos damos cuenta rápidamente que eso no tiene nada que ver con la vida de Jesús, ¿ve? En lo absoluto. Uno debe de ser celoso en todos los aspectos de esta vida, hermano. Por más hermanos y hermanas en Cristo que seamos, uno debe ser muy celoso respecto de sus hijos y quienes se le apegan a sus hijos, ¿ve? Y el trato que la gente tiene con sus hijos y con sus hijas, ¿ve? Porque, hermano, en este mundo existe la maldad. Y antes de estar viendo si pongo un cuadro de león, un cuadro de tigre, un cuadro de esto, un cuadro de lo que sea, deba usted saber que también las personas son ungidas con malos espíritus. Así que tenemos que estar vigilando eso siempre. Así que tenga cuidado de alguien que esté poniendo a sus hijas en las piernas, ¿ve? Porque no es dado, no es una práctica muy sana, muy santa, ¿ve? Así que hay que tener mucho cuidado con esas cosas y muchas cosas más en la manera como se dirigen a ellos, a ellas, ¿ve? Enseñarles a que siempre estén hablando, que siempre les digan a estos predadores que ellos no se van a quedar callados, van a decir lo que estos le dijeron. Y es ahí cuando estos predadores huyen, ¿ve? Porque a ellos no les gusta andar que siendo observados o delatados, ¿ve? Por eso nuestros hijos deben de ser entrenados a que ante cualquier tipo de situación que venga sobre ellos de esta índole, ellos puedan venir delante de estas personas y decirles: yo voy a hablar, y rápidamente el enemigo huye, ¿ve? Entonces, y lo más vergonzoso es que personas aparentemente líderes del mensaje estuvieron respaldando este tipo de tonterías. Perdón, no son tonterías, son perversidades, ¿ve? Apelando a que algún día Dios iba a cambiar a estas personas. Hermano, Dios los va a cambiar, ¿cierto? Son pecadores, nunca cambiaron, siguen siendo tan pecadores como siempre lo han sido, ¿ve? Pero nosotros no podemos todavía mantenerlos en el ministerio. Aquí mismo en Perú hay muchos que han sido descubiertos en esa situación y todavía siguen manteniéndose en el ministerio, con un perdón de una iglesia que no sabe exactamente ni siquiera de qué se trata todo lo que debiera de tratarse el mensaje. Pero aquí mismo estamos viendo que, de acuerdo a la palabra, la unción correcta es amor, gozo, paz y todo lo que acabamos de leer, y que esto no es otra cosa más que la vida de Jesús, que ha venido de nuevo sobre nosotros los creyentes. Es la vida de Jesús de nuevo en nosotros los creyentes. Yo no me imagino a Jesús diciendo que dejen que los niños vengan a mí y yo los voy a violar. Eso nunca dijo Jesús. Entonces, tenemos que abrir los ojos, ¿eh? Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar alerta, hermano, ¿eh? Gloria al Señor. Entonces, un verdadero ungido nunca va a emitir ese tipo de comportamiento. Ahora, ¿un hombre de Dios puede ser ungido por un espíritu malo? Sí, eso es otra cosa. Eso lo vamos a ver al final de nuestro estudio. Y es por eso que bien claro dice la Biblia: el que cree que esté firme, mire que no caiga, ¿ve? Por eso debemos de estar siempre vigilantes, ¿ve? Debemos estar siempre cuidándonos, porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted se imagina a Jesús confiado? ¿O Jesús estaba vigilante? Jesús, te voy a defender. Vino Pedro con una cara de, ustedes saben, de estos hermanos que a veces vienen y te dan un abrazo de oso, ¿no? Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Qué?
Y yo te voy a defender con mi vida, Jesús. Apártate de mí, Satanás. Jesús, eres malo. Te pareces a esos hermanos de Puerto de Plomo. Oiga, no es lo que tú me quieras fingir de lo que significa la piedad, porque de piedad yo sé mucho. Lo que es santo, ¿sí? Y lo que es santo es para siempre. No es santo solamente un ratito y al otro rato deja de serlo. El que es santo siempre lo es y nunca lo deja de ser. Hay mucha gente que piensa que son santos, son parte del miembro, son miembros del cuerpo místico de Jesucristo, solo porque alguna vez en sus vidas tuvieron un roce o tuvieron un trato de parte de Dios allá en el ministerio de William Branham. Eso no hace nada. El hermano Branham mismo dijo a todos los que él alguna vez, con el don de Dios, porque esto era la gloria para Dios, que habían sido tocados por ese don de sanidad, él le dijo: ustedes pueden haber sanado, pero igual se van a ir al infierno. Es lo que él mismo decía. Así que nadie puede venir hoy por hoy y decir: ay, Dios hizo una obra en mí cuando era un bebé, cuando era un niño, o que esto que el otro, y ya sentirse todo asegurados en su destino eterno. ¿Ve? Y con ello venir y pretender decirle a todo el mundo que él ya es un asegurado y por consecuencia es uno que nos va a transmitir algún tipo de unción de parte de Dios. No, señor. No, señor. Y hay muchos que porque el profeta de Dios dijo algo bonito de ellos, entonces o dijo que tenían el Espíritu Santo, lo que sea, ya tienen la certificación de esto o aquello y el otro. No. Ni aunque sean hijos del profeta o lo que sea. Todos tenemos que todos los días, como dijo Pablo, morir. Por si acaso eso de que es la misma vida de Jesús que ha venido de nuevo sobre los santos, está en el mensaje, porque siempre van a preguntar, la ley teniendo una sombra. La ley teniendo una sombra, párrafo 53. El otro día lo leíamos, cuando predicábamos Háblale a la montaña correcta, ¿no? Que todo tiene que ver con la ley de contraste. Y cómo es que Dios vino haciendo todo en el Antiguo Testamento de modo que se cumpliese en nosotros en el Nuevo Testamento. Cuando tú comienzas a leer lo que Él está diciendo ahí, te trae la vida de Jesús. Pero luego viene y dice, pero no quedó ahí. Pablo dijo que todo lo que estaba en Jesús tiene que estar en nosotros también. Porque recuerden, todo lo que estaba en Dios se vació en Jesús, y todo lo que estaba en Jesús se vació en su iglesia. Ahora, pero dése cuenta, mire, de cómo empezamos a estudiar esto y cómo se los estoy presentando ahora, han cambiado muchas cosas. Porque ustedes saben, a veces lo traemos de una manera como es convencional, confesional, o lo que se conoce evangelísticamente hablando entre todos los del mensaje. Pero cuando se ven las cosas como Dios quiere que las veamos, las cosas son diferentes. Poseyendo las puertas de los enemigos, Él viene y dice lo siguiente, mire, capte esto. Ahora, cuando Jesús vino, encontramos en el principio de su ministerio que después que Él había tomado el trono de David, hablando espiritualmente, es lo que está hablando, cuando el Espíritu Santo vino sobre Él en el bautismo de Juan, y Él entonces llegó a ser el Mesías ungido, dice. Ahora, recuerden, Él era el Hijo de Dios cuando Él nació. Él era el Hijo de Dios nacido de la Virgen. Pero cuando Él llegó a ser el Mesías, todos nosotros somos hijos de Dios, ¿ve? Pero va a llegar el día cuando llegamos a ser los ungidos o los manifestados, ¿ve? Los que la tierra quiere ver y se desespera con dolores de parto por ver manifestados, ¿ve? Es lo que está diciendo ahí. Y Él entonces llegó a ser el Mesías ungido. Recuerden, Él era el Hijo de Dios cuando Él nació. Él era el Hijo de Dios nacido de la Virgen. Pero cuando Él llegó a ser el Mesías, es cuando el Espíritu Santo vino sobre Él. ¿Ve? Que antes no tenía el Espíritu Santo. ¿Quién ha dicho que no lo tenía? Él era guiado por Dios. Pero cuando Él llegó a ser la mera representación, cáptenlo, este es mi Hijo amado en quien me complace morar. Hasta ahí nada más llegó la voz en el bautismo de Juan. Pero cuando Él fue tentado y venció la tentación,
Él vino ahora al monte de la transfiguración y ahí la voz dijo: este es mi hijo amado en quien me complace morar. Y ahora óiganle a él, porque lo que sea que él diga es lo mismo que yo digo, porque este de aquí ha trascendido, es literalmente yo mismo. ¿Me capta? Eso es un ungido de Dios, los verdaderos ungidos de Dios. De eso mismo se trata. Pero ¿qué tenemos hoy día? Personificadores que se cubren entre ellos las espaldas diciendo que son los super ungidos. Un ungido de Dios no necesita de nadie que le cubra las espaldas, porque quien le cubre las espaldas es Dios mismo. Dios mismo, hermano. No necesita de un montón de buenos para nada que le cubran las espaldas para que éste les cubra las espaldas a ellos y se autoprotejan. No, Señor. No necesitamos de una comunidad que se busque proteger la una con la otra. Para eso es que se juntan estos movimientos gays que se cubren las espaldas los unos de los otros. Y es igual como los movimientos estos, reuniones Pastor el Mensaje, que no es otra cosa más que el mismo espíritu del LGTB, para prevalecer en un mundo, hablando del mundo del mensaje, que no los tiene para nada en su libreto. Entonces viene y dice: pero cuando él llegó a ser el Mesías, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, porque el Mesías significa el ungido, ¿ven? Y él era el ungido cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Llámese quien sea, llamarse familiar de William Branham, y contradiciendo al profeta, y contradiciendo las escrituras, y haciendo cosas que Dios no le mandó a hacer a un hijo de Dios, ¿podemos decir que ya es un ungido? No. Vamos a darle el derecho a defensa legítima. Quizás todavía no llega a entender lo que Dios le mandó a hacer alguno de estos familiares de William Branham. Pero ¿a quién debiéramos de ver nosotros? ¿A los familiares de William Branham o deberíamos estar viendo la palabra? Deberíamos estar viendo la palabra, vigilando la palabra. Y aquí mismito estamos viendo pues que cuando uno sale con una agenda que es contraria al Espíritu de Dios, no vamos a ser nunca guiados a la verdad. ¿Dónde está eso, hermano Luis? Bueno, vamos a verlo ya. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Al 17, el bautismo de Jesús. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Y yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Y entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. ¡Wow! Con todo lo que Dios exige, o como dice la Escritura también, o con toda justicia. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron. Como dicen en algunos manuscritos, se abrieron a él, ¿no? Se abrieron a él se abrieron los cielos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Tomó forma, ¿sí? Y vio al Espíritu Santo que descendía sobre él como una paloma. Y una voz del cielo, dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Ahora ustedes saben que estoy leyendo otra versión de la Biblia, pero es prácticamente una expansión de lo que ustedes ya tienen ahí, para que me puedan entender. Pero lean sus Biblias en la versión que tienen, ¿ve? Porque no se trata, bueno, me voy a brincar a la versión que el hermano Luis tiene, me voy a comprar esa Biblia, voy a invertir mi dinerito, y después para que la tengas ahí de adorno, como algunos las tienen en sus Biblias, ¿no? Que solamente las sacan para venir a la iglesia, es que las traen, claro. Pero ahí está, ¿sí? Ahí está la evidencia, ¿ve? Cuando él recibe el Espíritu Santo, cuando él se para como
un hijo de Dios, ungido, ¿ve? Ahí la cosa cambió, él era el Mesías ahora. ¿Tú piensas que alguien podía hacerle frente ahí en esa condición? Antes de eso, imagínate a Jesús, hermano. Tenía sabiduría de parte de Dios. A los 12 años enseñándole a grandes maestros y cosas por el estilo. Y hay parte de su vida que no se cuenta ni se relata, pero se supone que viene por ahí. Es en ese mismo contexto. ¿Ve? No pudo haber cambiado tanto. Pero cuando él llega a hacer lo que Dios le mandó a hacer, la cosa cambió. ¿Ve? Y vemos ahí a Juan diciendo que no existirían libros para escribir todo lo que Jesús hizo a través de su ministerio. Eso es porque él llegó a hacer lo que Dios le mandó a hacer. ¿Ve? No estaba personificando nada, ni imitando a nadie, porque en su tiempo había muchos otros Jesuses también. Y exactamente por hacer lo que Dios le mandó a hacer es por eso que la iglesia lo odiaba, porque él era el mismo Dios. Ahí está el problema, pues. A la gente no le gusta a Dios, hermano, porque si les gustara a Dios, Dios estaría siendo el centro de atención de todo su diario existir, ¿ve? De su diario caminar, de su diario vivir. Pero a la gente no le gusta a Dios, lastimosamente. Eso va así. Si te gustara a Dios, entonces podemos citar, ¿no? Lo buscarías solamente a Él. No estarías esperando que el pastor esté ahí en pie en el púlpito, sino que tú estarías buscándole en espíritu y en verdad, solo a Él. Esto sería una iglesia en fuego. ¿Tú te imaginas cómo era la iglesia en aquel entonces, allá en los días de Jesús? La gente venía, se encendía en fuego, hermano, hasta que venía el sacerdote y abría los libros y comenzaba a leerle las escrituras, pero ellos estaban buscando de Dios, Entonces era la búsqueda de la gente por Dios, porque había un abismo clamando y otro tenía que responder. Entonces eso es algo que no se nos debe de salir nunca del cuadro de lo que significa todo esto para nosotros hoy. ¿Ve? Jesús era entonces odiado porque Él era el mismísimo Dios. ¿Ve? Ellos lo odiaron y negaron que Él fuera su Mesías. ¿Ve? Ellos no querían un Mesías como Él. La iglesia hace la misma cosa. Niega la palabra, ¿ve? Niegan, ellos no la quieren por cuanto es contraria a lo que ellos han sido enseñados a creer por sus credos. Bueno, yo todavía escucho hoy gente allá en estas iglesias del retorno hablando tontería, sosteniendo tontería y cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Y lo único que saben es el profeta dijo, pero nunca te lo pueden cimentar sobre las escrituras. Yo no conozco un judío, yo no conozco un rabino que venga un rabino de verdad, que venga y te hable algo que no tenga pie ni cabeza. Eso es como construir sobre arena movediza. Lo que sin pruebas se sostiene, sin pruebas se trae abajo también. Por eso hasta el día de hoy la Biblia no ha sido sacada de nuestro mundo, por así decirlo. Se la está prohibiendo, se está negando su acceso libremente, pero la Biblia hasta ahora no se puede destruir, por así decirlo. Aquí está todo lo que nosotros requerimos para volver a constituir todo el universo en la Biblia. Aunque usted no lo crea, ahí está todo. Y el otro día me ponía a pensar, yo dije, bueno, la Biblia sí es un arma, porque en el documental, en ese anuncio del diario decía, como si fuera un arma de fuego, ¿no? Hay que registrarla, hay que pedir el permiso para poder transportarla. Entonces yo dije, bueno, no se equivoque el diablo tampoco en llamarlo así, porque la Biblia, hermano, es más potente o es un arma más poderosa que cualquier arma que el hombre haya creado. ¿Ve? Pero no es un arma como el hombre crea para destruir, sino que es un arma para construir, ¿ve? Para desbaratar ejércitos, ¿ve? Desbaratar argumentos, ¿ve? Para traer al diablo, hermano, abajo y todo argumento del enemigo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Miren,
Entonces, la iglesia odiaba a Jesús, ¿ve? Y la palabra es el Mesías, ¿ve? Bien, entonces, ¿qué es el reflejo de la palabra? Un reflejo del Mesías, el cual es el Espíritu Santo entre nosotros. El Espíritu Santo entre nosotros es un reflejo del Mesías. Él se está reflejando a sí mismo, ¿ve? O lo está intentando donde quiera, que pueda conseguir una lámpara a través de la cual él pueda mirar, ¿ve? Alguien que no esté humeado de credos y cosas, a través de quien él pueda dar luz. Entonces, ese es un verdadero ungido, ¿no? Ese es un genuino y verdadero ungido. Alguien que es directamente un canal de Dios para bendición. Muchas veces hemos interpretado que la iglesia es poderosa porque tiene todo lo que las otras iglesias poderosas tienen. Eso no es sinónimo de que estamos en la iglesia correcta o que es la iglesia del Señor Jesucristo. Simplemente nos está hablando de cambio de tendencias, ¿ve? Pero si tuviéramos la iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, hace tiempo toda la maldad de este mundo se hubiera detenido, ¿ve? Nosotros mismos estamos demorando todo esto. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Sí? Gloria al Señor. Para que no se olviden de estas cosas, por hoy día nos vamos a quedar ahí. Dios lo bendiga, Dios sea con todos ustedes, Dios nos ayude, Dios nos dé paz. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Recuerden, antes que se olviden, ¿qué es la unción correcta? Es la vida de Jesús que ha venido de nuevo sobre nosotros. Ajá. ¿Qué es la unción correcta? Es la vida de Jesús que ha venido de nuevo sobre nosotros, los creyentes. Ajá, eso vendría a ser. Gloria al Señor. Gloria.